forma sistemática. A mayúscula. Grandes acontecimientos que preceden a la segunda venida de Cristo. 1. Antes de la segunda venida de Cristo, el Evangelio será predicado a los gentiles. El Evangelio del reino de los cielos será predicado a todas las naciones antes de la segunda venida de Cristo. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sin embargo, esto no significa que el Evangelio sea predicado a toda la humanidad sin excepción. Significa que el Evangelio será predicado a cada nación. 2. Justo antes de la segunda venida de Cristo, habrá conversiones masivas de los israelitas. Romanos 11, 25 al 26 dice que habrá conversiones masivas de Israel antes de la segunda venida de Cristo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 3. Aparecerá el anticristo. Antes de la segunda venida de Cristo aparecerá el anticristo. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La Biblia habla del espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Tesalonicenses 2:3 al 5 dice que el anticristo es un hombre de iniquidad. El hombre de iniquidad se proclamará a Dios y se opondrá a Cristo. Sin embargo, Jesús matará al hombre de iniquidad y saldrá victorioso. 4. Habrá grandes tribulaciones en todo el mundo. Habrá guerras, hambrunas y terremotos antes del regreso de Cristo. Mateo 24:6 al 8 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Como las iglesias se corromperán moralmente antes de la segunda venida de Cristo, Dios las castigará con grandes tribulaciones. Por lo tanto, habrá una gran tribulación
y surgirán muchos mártires. Mateo 24, 21 y 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En aquellos tiempos los falsos cristos y los falsos profetas atraerán a los creyentes con grandes señales y prodigios. Apocalipsis 13, 13 al 15 dice: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permite hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. B mayúscula. La segunda venida de Jesús. 1. El tiempo de la segunda venida. El tiempo de la segunda venida de Jesús será el fin del mundo. Hebreos 1:2. Primera de Pedro 4:7. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El último tiempo se refiere al tiempo desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida. El último tiempo indica el final de un período y el comienzo de otro. El mundo pecaminoso llegará a su fin y el reino de Dios comenzará al final de los tiempos. Ya desde la época apostólica, los apóstoles dijeron que estaban en los últimos tiempos, cerca de la segunda venida de Cristo. Es porque desde la época apostólica los creyentes reciben el perdón del pecado por la redención de la crucifixión de Jesús y su resurrección, y el reino de Dios se lleva a cabo a través de los corazones de los creyentes y la Iglesia. Por lo tanto, desde la época apostólica hasta la destrucción del mundo pecador por la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios se llama último tiempo. 2. El estado o modo de la segunda venida de Cristo. A minúscula. Será una segunda venida personal. Los racionalistas y los teólogos liberales niegan la segunda venida personal de Cristo. Interpretan las descripciones de la segunda venida de Jesucristo como espiritual y simbólico. Sin embargo, la Biblia profetiza la segunda venida personal de Jesucristo. Dice en Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Hechos 3:20, 21, Mateo 24, 44, 1 Corintios 15, 23. B minúscula. Será una segunda venida corporal. Algunos dicen que la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés fue la segunda venida de Cristo y por lo tanto no habrá otra segunda venida. Sin embargo, la Biblia muestra claramente que Jesucristo regresará en forma corporal. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. C minúscula. Cuando Cristo venga por segunda vez, todas las personas lo verán. La Biblia dice que en la segunda venida de Cristo, todas las personas lo verán. Mateo 24:30 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 26:64, Marcos 13:26. D minúscula. La segunda venida de Cristo será repentina. Es un hecho que habrá varias señales antes de que Cristo regrese, pero el hombre no puede saber la fecha exacta o la hora de su regreso. Mateo 24:36 dice: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. E minúscula. La segunda venida de Cristo será gloriosa. Cristo estaba en un estado de humillación en su encarnación y nacimiento, pero en su segunda venida, el Señor volverá en un estado de honor y gloria. Cristo vendrá sobre las nubes gloriosas, siendo escoltado por los ángeles. Primera de Tesalonicenses 4:16. El Señor regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores, que triunfa sobre todas las fuerzas del mal. Apocalipsis 19:11 al 16. 3. El propósito de la segunda venida. A minúscula. La segunda venida de Cristo será para juzgar al mundo pecaminoso, el diablo que tienta a los hombres a pecar, y el mundo pecador, bajo el dominio del diablo, recibirán el justo juicio de Dios. Apocalipsis 20:10 y 11 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Debido a que los creyentes han sido liberados del pecado, no recibirán castigo en el infierno. Sin embargo, cada creyente será juzgado por sus acciones concernientes a las gloriosas recompensas. Este juicio tendrá lugar cuando el milenio llegue a su fin, antes de que los creyentes entren al cielo eterno. Segunda de Corintios 5:10 dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. B minúscula. Cristo volverá a completar la salvación de los creyentes. Cristo regresará en su segunda venida para completar la salvación de los creyentes. En la segunda venida de Cristo, los creyentes serán revestidos de cuerpo resucitado, y cuando la salvación de su cuerpo sea completa, entonces se completará la salvación del cuerpo y alma de los creyentes en forma plena. Filipenses 3:20 y 21 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. C minúscula. La segunda venida de Cristo será por la redención de toda la creación. Toda la creación fue maldecida como resultado del pecado del hombre. En la segunda venida de Cristo, la salvación de los creyentes será completada, y toda la creación será restaurada a su estado original. Isaías 65, versículos 23 al 25. D minúscula. La segunda venida de Cristo será para establecer el reino milenial. El jardín del Edén, en el cual Dios permitió que el hombre viviera al principio, se perdió como resultado del pecado del hombre. Por lo tanto, el hombre llegó a vivir en un mundo maldecido. Sin embargo, cuando la salvación se complete y toda la creación sea restaurada por la segunda venida del Señor, habrá un mundo hermoso como el jardín del Edén por 1000 años. Esta será la restauración del jardín del Edén y se llamará el reino milenial. El diablo no estará presente en el milenio y no habrá pecados, sino que será un lugar donde el hombre puede vivir en la felicidad con el Señor. Isaías 11, 6 al 9. Apocalipsis 21, 1 al 5. En minúscula, la segunda venida de Cristo será para guiar a los creyentes al eterno reino de los cielos. El cielo eterno es el verdadero hogar de los creyentes. Los creyentes que reciban la salvación completa del cuerpo y del alma entrarán al cielo eterno y gozarán de la bendición de la vida eterna con el Señor. Esto tendrá lugar después de que el milenio llegue a su fin y luego del juicio final. Juan 14, 3 dice: Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 2 en número romano
el milenio? Hay 3 puntos de vista sobre el milenio. A mayúscula, amilenialismo. Los amilenialistas dicen que el Evangelio se extenderá en los tiempos de la Iglesia del Nuevo Testamento para lograr un reino espiritual de Dios en la tierra. Por lo tanto, creen que no hay un milenio literal. Dicen que el regreso de Cristo en su segunda venida, la resurrección general de los muertos y el juicio final tendrán lugar al mismo tiempo. Afirman que del presente reino espiritual en la tierra pasará directamente al reino de Jesucristo, al reino eterno de Jesucristo. B mayúscula. El postmilenialismo. Los postmilenialistas afirman que la segunda venida de Cristo tendrá lugar después del reino milenial. Afirman que el reino milenial tendrá lugar en el periodo del Evangelio en que vivimos actualmente. Hay 2 tipos de postmilenialismo. Primero, 1. La teoría que cree en el milenio espiritual. Estos afirman que el Evangelio gradualmente influirá en el mundo, y al final influirá en el mundo más eficazmente para lograr una abundancia de bendiciones espirituales. Afirman que después de la apostasía temporal y la aterradora guerra contra las fuerzas malignas, ocurrirán al mismo tiempo el regreso de Cristo, la resurrección general, el juicio final, entre otros acontecimientos. Crítica. Sin embargo, la creencia de que el mundo será gradualmente evangelizado y de que el mundo entero regresará a Cristo no concuerda con la Biblia. Jesús preguntó si el Hijo del Hombre encontraría fe en la tierra cuando Él regresara. Los tiempos actuales no se convertirán naturalmente en el reino eterno de Cristo sin que haya tribulaciones. La Biblia dice que el mundo será renovado después de la gran tribulación. Lucas 21, 25 al 28. 2. La teoría que no cree en el milenio espiritual. Esta teoría no cree que el milenio se llevará a cabo a través del evangelismo y las obras del Espíritu Santo. Dice que se construirá una sociedad ideal a través de la educación, la enmienda de leyes razonables y una reforma social. Considera que esto será el milenio. Crítica. Sin embargo, el hombre no puede recibir el reino completo de Cristo a través de la buena educación, la enmienda de las leyes o mediante la reforma social. Más bien habrá una gran corrupción moral en el fin del mundo. Lucas 17, versículos 26 al 30. C mayúscula. Premilenialismo. 1. Cristo regresará antes del milenio.
Mateo 24, versículos 29 y 30 dice: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 2. En su segunda venida, Cristo traerá a los creyentes resucitados. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La salvación del cuerpo y del alma de los creyentes se completará con su resurrección. Sin embargo, los incrédulos no resucitarán hasta que el milenio llegue a su fin. 3. En la segunda venida de Cristo habrá conversiones masivas de israelitas y regresarán a Dios. Romanos 11, versículos 25 al 27 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. 4. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, juzgará al mundo pecaminoso. Habrá una gran tribulación antes de que Jesús regrese. Sin embargo, Cristo juzgará al anticristo y al mundo pecador, y los destruirá después de la tribulación. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 8. 5. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, establecerá el reino de Dios en la tierra. Cuando Jesús regrese en la segunda venida, atará a Satanás y lo encerrará en el abismo por 1000 años. Entonces Cristo establecerá el reino de Dios y reinará como rey por 1000 años. Apocalipsis 20, 2 al 3 dice: Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En ese periodo de tiempo, los creyentes que murieron y resucitaron, y los que viven físicamente vivirán juntos, pero los que están en la carne no pecarán, porque el diablo no estará presente. El mundo natural también será redimido y obedecerá totalmente a Cristo, y habrá paz completa. Este es el milenio. Apocalipsis 20, 1 al 6. Punto 6. Explicación de las características del milenio. El Señor reinará como rey en el milenio. Este reino será un reino santo, que estará sin pecado y sin el diablo. Será un reino pacífico, sin guerra ni dolor. Será un reino justo, donde
toda la creación se someterá completamente al Señor. Hebreos 2:8. Isaías 11, versículos 6 al 9. Punto 7. Explicación de los acontecimientos posteriores al milenio. Cuando el milenio llegue a su fin, el diablo será liberado del abismo por un corto tiempo. En ese tiempo el diablo engañará a los hombres y se levantarán contra el Señor y los creyentes. Apocalipsis 20, 2 y 3. En ese tiempo, Cristo enviará fuego del cielo, destruirá a los que están contra él y arrojará al diablo al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20, 10. Entonces Cristo se sentará en un gran trono blanco y juzgará a todos los hombres. Este es el juicio del gran trono blanco. En ese tiempo, los incrédulos resucitarán y recibirán el juicio final, y ellos entrarán en el infierno eterno. Apocalipsis 20, 11 al 14. Sin embargo, los creyentes resucitados entrarán en el cielo eterno con el Señor, y ellos disfrutarán de la bendición de la vida eterna. D mayúscula. Objeciones al milenio. Los amilenialistas afirman: los 1000 años en Apocalipsis 20, 2 al 5 no deben ser interpretados literalmente, sino que deben ser vistos como un número simbólico. Ellos dicen: el reino de Dios es espiritual y universal, y los defensores de el premilenialismo interpretan esto como un reino terrenal. Dicen: la Biblia habla de que la resurrección de los justos y de los impíos ocurrirá al mismo tiempo. También dicen: los creyentes glorificados no pueden tener comunión con los pecadores que están atados a deseos carnales. Afirman: Apocalipsis 20, 1 al 6, no es acerca de asuntos terrenales, sino que describe la escena del cielo. Critiquemos esto. 1. En los escritos proféticos hay partes que se deben interpretar espiritualmente, pero también hay muchas partes que deben ser interpretados literalmente. Los 1000 años en Apocalipsis 20 deben ser interpretados literalmente. Los 1000 años se registran 6 veces en Apocalipsis. 2. La Biblia registra que Jesús reinará como rey en la tierra. Lucas 19, 11. Hechos 1, versículos 6 y 7. 3. La Biblia dice que la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos, cada uno tendrán lugar en su propio turno. Primera de Corintios 15, versículos 22 al 24. 4. El Señor resucitado vivió con sus discípulos en la tierra cuando éstos aún no habían resucitado. Hechos 1, versículos 3 al 8. 5. Apocalipsis 20, 1 al 6, habla de un panorama terrenal, no de una visión celestial. Si fuera un escenario celestial,
el diablo no podría ser liberado en el cielo. Los creyentes tampoco están limitados a un reino de 1000 años. Apocalipsis 20, 7 al 9. Con esto concluiremos la 19ª conferencia de Teología Sistemática. Gracias.